Bueno, ¿qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla y estar aquí en TMH Podcast. Y bueno, me interesa un poco, como hago siempre, de aprender un poco de todas las personas que pasan por este podcast. Tú sos terapeuta, ¿verdad? Sí, 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 te, terapeuta integral. sí, te dedicas a muchas. Yo vi tu rama hace más de 15 años, tenés chicos, tenés una cantidad. A ver, contanos un poco de dónde nace esta pasión o esto que te incorporaste a tu vida como un trabajo, por ahí podría decir. ¿Desde cuándo nació? Sí. Bueno, yo cuando tenía 20 años me marcó mucho el fallecimiento de mi madre. Mi madre estaba enferma, falleció, ahí tenía cáncer de mama a mis 20 años. Y ahí fue como que se terminó de dar un proceso que yo venía viviendo de más despertar espiritual. Ella siempre se dedicó a las terapias, hacía Reiki, siempre estaba como formándose en diferentes cosas a nivel espiritual, pero en mi vida yo eso lo tenía como con un poquito de rechazo o de distancia, porque veía como que le costaba a ella ponerlo en práctica, ¿viste? Como que era mucho como de la palabra, pero no tanto de llevarlo a su vida, como que media contradictoria en ese funcionamiento, Fue ¿no? como un choque, ¿no? Un Y choque para ti, ver cómo tu mamá estaba enfocada en lo espiritual, pero a su vez, capaz que, como si ya partió. su vida personal, Claro, y claro, como que era contradictorio. ¿Y cómo fue eso? ¿Que dijiste, bueno, me voy por este camino o me atrapó? O... claro, exacto. Tenía eso medio encontrado, pero después solo, así, se me empezó como a despertar el interés, por ejemplo, de conocer un poco más sobre Reiki o de leer. Lo primero me acuerdo que me marcó fue el libro de Brian Weiss, de Muchas Sí. vidas, muchos maestros, que al ir leyendo eso, como que se me fueron despertando cosas ahí dentro de intereses que dije, bueno, ¿qué tal? Voy a explorar un poco más por acá. Ahí mi madre todavía estaba viva. Y, y empecé a leer más libros y eso, y después ella termina falleciendo y yo estaba haciendo un curso de teatro. A mí siempre me encantaban las artes. Sí, O sea, yo sí. me iba a dedicar a hacer dibujante, esas cosas. Y haciendo un curso de teatro tenía una amiga que también, su madre era muy de las terapias y me dice, mira, voy a hacer esta apertura de registros akáshicos. Yo no sabía ni lo que eran los registros akáshicos. ¿Qué te parece si vos vas también a una apertura? Yo dije, está buenísimo, me encanta, dale, sacamos horas, ya voy. Y ahí fue que fui a esa sesión de registros akáshicos y fue el antes y después para mí porque conectar como más con todo el trasfondo, ¿viste? De las ¿Cómo fue tu cosas. primera experiencia del lado? Para que todos sepan, yo he tenido experiencias de hacerme registros acá, chicos. ¿Y cómo fue sentir estar del lado del usuario y absorber esa Claro, experiencia? ¿Cómo fue tu primera vez? sí. Se sintió como mucha información, ¿no? Así de explicación de cosas que me habían sucedido, por qué, cuál era el sentido, entender un poco más de mi vínculo con mis padres o con personas con las que, parejas, por ejemplo, cosas así. Sí, esto es como sagrado, ¿viste? Es como todo el mundo debería poder tener acceso a esa información de su alma, pero no solamente, porque en ese momento te lo está diciendo otra persona está haciendo el Claro, canal de claro. esa información. Pero el asunto es cómo vos también lo sentís como dentro tuyo en el cuerpo, como que sabés que es verdadero eso que te está diciendo, no es que te está inventando algo, ¿entendés? Vos como que también conectás de alguna manera con eso. Te despierta memorias, te despierta sensaciones, que ahí fue que yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Enseguida, en esa sesión, pues yo me quiero dedicar a esto de no solamente aprender a leerlo, sino de también transmitirlo a otros. El que pueden abrirse registros, pueden acceder a esa información. Y bueno, ahí fue que te digo que claramente la muerte de mi madre marcó mucho porque creo que fue al mes que ella falleció que yo me abrí y tuve esa apertura de registros y a partir de ahí fue Fue todo un un canal. cambio total, sí, Total. fluyó rapidísimo todo. Me fui formando, fui también formándome en otras técnicas complementarias
y enseguida, de que a fin de año, ese año, yo hice para abrir a otros y empecé la práctica de atender a otros y empecé en consulta en un lugar cercano a mi casa. No, primero empecé en mi casa, después en un lugar cercano a mi casa y no terminé de atender hasta el día de hoy. Una de las cosas es este proceso que tuviste de canalización, de aprendizaje, de iluminación. ¿Podríamos decir que es para todo el mundo? Bueno, yo siento que estaba más en mi misión y en mi camino, ¿no? O tenés un don, o puede ser que sea un don, que la persona tenga algo que te ha adormecido y de repente faltaba el clic para poder llevarlo a otro nivel. Claro. O sea, yo siento que todos, en base a lo que vienen a experimentar, tienen ese momento de despertar, de conexión con lo que vienen a hacer, ¿no? Con esa parte como lo que podríamos llamar iluminación. Pero en mi caso fue en este área más, llamémosle espiritual o de acompañamiento a otros. En otras personas será por otro canal, ¿no? Pero sí que es esto de el encontrarse consigo mismos es algo que siento que uno lo viene como ya abriendo desde adentro y en un momento se nota como el antes y el después. Antes nada, antes obviamente en tu vida nunca tuviste, como uno siempre dice que tiene a veces los famosos, vamos a hablarlo un poco más mundano, de déjà vu o experiencias extracorpóreas o ese tipo de cosas. Tú antes nunca tuviste una experiencia hasta después del fallecimiento de tu mamá y empezaste a recorrer este camino. No, sí, tuve experiencias, sí, sueños, premonitorios, cosas de esas, sí. Pero nunca yo lo reconocí como algo diferente, o sea... Mi madre sí siempre me decía que yo era especial o esas cosas, pero yo no lo tenía abierto por ese lado. Mi lado era el artístico, o sea... Sí, otra rama, otro palo. Claro, nada que ver. Y se empezó como a combinar esa parte de la apertura de conciencia que yo venía teniendo, como a ver las cosas desde otro lugar y más profundamente, con esto de... como una liberación. Yo no lo viví la muerte de mi madre como algo traumático, doloroso, sino como una liberación a conectar más conmigo misma. Eso fue. Bien. Como mi ser se liberó. Y ahora, más allá que hiciste los registros akáshicos. Es difícil de pronunciar, es una cosa que siempre me cuesta. ¿Qué más está dentro de lo que es todo lo que has estudiado? ¿Qué más te has especializado? Sí. Bueno, con los registros enseguida conocí lo que era la biodecodificación, que en ese momento, a través de Enrique Burón, que es un argentino, lo vino a enseñar acá y se empezó a conocer en esa época, que era en 2009 más o menos, fue que empezó a enseñarlo acá y no solamente él, ¿no? A través de otras personas también lo fueron trayendo de a poco el tema de la biodecodificación y en eso me metí de lleno también porque fue algo que me interesó muchísimo, el funcionamiento de las respuestas del cuerpo en relación a conflictos que se vivieron, ¿no? Cosas sin resolver en la vida de uno, pero también en el entendimiento de cómo están conectados con los antepasados de uno, claro, el árbol genealógico. Y vos decís que estamos arrastrando siempre cosas no solamente de este presente terrenal, sino también de vidas anteriores y del pasado, cosas, ¿no? De atrás. De vidas anteriores, sí, pero eso, si nos vemos como alma, que estamos viviendo como vida tras vida, sí, hay cosas, vidas anteriores sin resolver, pero también de nuestros ancestros de esta vida, o sea, en nuestro árbol genealógico, las cosas que se han vivido antes. Lo que trajo nuestro papá, nuestros abuelos, todo lo que es como una ramificación de un árbol gigante, para que la gente se tenga una idea, es un árbol gigantón. Bien. Y ahí están todos nuestros ancestros, pero también eso nos pega a nosotros, energéticamente. Exacto, sí. No solamente energéticamente, ¿no? Sino a nivel del sistema de creencias, a nivel de las cosas que les sirvieron a nuestros ancestros para sobrevivir y cómo eso queda en nuestro ADN, en el cerebro, que generan funcionamientos automáticos en uno y que a veces nos juegan en contra de acuerdo a la etapa actual en la que vivimos. Quizás a nuestros ancestros les sirvió antes por la etapa que estaban viviendo y ya a nosotros no nos sirve porque obviamente hay muchos años de diferencia
y necesitamos transformar eso, como actualizarnos, adaptarnos, y desde ahí tomar conciencia de esas cosas que se vivieron, como por ejemplo situaciones de pérdida de hijos, situaciones de escasez de pobreza, ¿no? Y qué se hizo para salir adelante, situaciones de separaciones de país, ¿no? Y cómo se vivieron esas separaciones de país, cómo eso fue procesado internamente, la vivencia va quedando anclada. Si, por ejemplo, fue una pérdida de hijo, un duelo sin hacer, y eso se va a expresar de alguna manera en generaciones siguientes, si fue algo muy doloroso, si impidió que pueda seguir con mi vida y disfrutarla, ¿no? Si me quedé anclada en ese bebé o ese niño que falleció, y capaz que genera que en generaciones siguientes no pueda tener hijos, ¿no? Una nieta o una generación, ¿no?, más hacia adelante tenga alguna tranca para tener hijos, para no pasar por ese dolor de la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces poder entender que estamos conectados, pero con un sentido que es el de supervivencia, el de que el clan pueda salir adelante. Y el mecanismo de directamente no ser madre es algo que me está protegiendo de pasar por ese dolor, de pasar por esa pérdida que no se pudo soportar y generó quizás un drama familiar. Y eso está obviamente tipo como en el ADN o el inconsciente de la persona sin saberlo. Exacto. Está guardado en el inconsciente, en el ADN, también porque el cuerpo físico responde ante eso, y el cuerpo se basa en el funcionamiento del ADN y el cerebro, o sea, es como una programación que trae, ¿no? Entonces nosotros podemos conscientemente, si hacemos conciencia de esas conexiones, partiendo de lo que se nos está dificultando, de lo que vemos que necesitamos sanar, comenzar a traer esta información al consciente y transformarla, ¿no? Cambiar el punto de vista, generar una sanación a nivel emocional que genera los cambios de creencias después, y por lo tanto las acciones que tomemos, las decisiones que tomemos en nuestra vida, ¿no? En eso se basa un poco la biodecodificación, que fue lo otro gran... Claro, que con el tiempo puede ser, o sea, si acuden obviamente a hacer terapia contigo, esto se puede, como vamos a decirlo como mundanamente, como dicen en otro tipo, desatar o romper. ¿Hay posibilidades de continuar? Sí, por supuesto. Se sana, y también no solamente a nivel del comportamiento, sino de las enfermedades que uno tiene. O sea, las enfermedades son respuestas biológicas de solución a los conflictos vividos. Entonces, si entendemos que es lo que necesitamos para resolver ese conflicto, tanto desde lo práctico, en que capaz que estoy en una situación laboral que no quiero y continúa ahí, por creencias, por cosas que me han marcado, y entonces decido dejar de trabajar ahí, trabajar de otra cosa, eso es como algo más práctico. Sí. Pero también sanación desde lo emocional, ¿no? Aceptar situaciones, hacer duelos, ¿no? Transformar la emoción que me ancla en continuar mal en la actualidad. Por lo tanto, el cuerpo va a responder distinto. O sea, eso que dicen que las enfermedades algunas son incurables o que no voy a tener esta enfermedad crónica o lo que sea, hay que romper esas creencias, porque no es tan así como nos muestran, ¿no? Es el poder ir hacia adentro y transformar esas vivencias y esos conflictos. Van a ver cómo impacta directamente en el cuerpo. O sea, lo estoy viviendo yo como testigo, acompañando. Yo en el 2011 empecé a atender desde la biodecodificación, y al día de hoy es impresionante los cambios en las personas que ves. Y bueno, y por algo también la técnica se ha expandido tanto y hoy en día es más conocida, ¿no? Sí, sin exponer. Que a un caso que vos digas, dentro de lo que has vivido y estás con tus usuarios, sí. Un caso que digas, me marcó, me dejó pensando mucho tiempo. Sin exponer, no vamos a poner a la persona, simplemente algo que vos quieras exponernos y decirnos a nosotros. No sé si es el que más me marcó. Vos le dijiste y me vino ese por algo. No, bueno, es para que la gente lo sepa, o lo que es así, cayó la información. Vamos arriba. Me vino ese, que me acuerdo de un chico que tenía ¿cómo se llama? Era como una especie de dermatitis
en ¿Tipo una las manos. escoliosis? No, tiene un nombre, ahora se me fue, pero es cuando se te escaman las manos. Sí. Era un tipo de dermatitis. Y la tenía hace años, era recurrente. Se le iba, le volvía al año siguiente, al mismo tipo, en la misma época. No entendía por qué la tenía ni nada. Y entonces, hicimos las sesiones y estábamos en la época, Sabañones creo que se llama. Pues sí. Estábamos en la época que le venía. Y entonces, durante las sesiones, cuando todavía no lo habíamos tratado, a él le había empezado a expandirse eso. Después de que terminamos, fue impresionante. Hizo los ejercicios que tenía sanaciones que hacer con su madre y demás. Y de golpe me empieza a decir cómo se le empezó eso a ir. Nosotros dije, buenísimo, vamos igual a ir observando qué sucede, porque esto es algo que se te va y te puede volver. Y a los años seguimos hablando y se le fue. ¿Viste? Y quedaba tipo sorprendido de no solamente de la parte física, más que nada de lo que movió, lo que llegó a conectar, cómo le afectaba tanto el conflicto que estaba por detrás y que él tampoco veía que podía hacer nada sobre eso, cómo vio que sí, que dependía de él el cambio y la sanación, y todo lo que movió en relación a eso. Es que lo más pequeño, calculo yo que lo más pequeño, que te digo por experiencia de vida y lo cuento de esta manera, es que a veces lo más mínimo que puede ser un cambio de laboral, una ruptura de pareja, afecta biológicamente a nuestro, como si vos, a nuestro ADN de una forma muy fuerte, y nos puede venir una enfermedad, nos puede venir cualquier cosa en un segundo. Es algo que uno como que se te adhiere como un parásito y uno no se da cuenta realmente de dónde viene. Claro, tal cual. El poder ir conectando eso, viendo lo que está por detrás, que a veces es más evidente, pero a veces ni te imaginás que viene por ahí. Claro, porque esto de las manos, la verdad que sí, yo si hubiese sido él y sin información, nunca hubiera conectado con lo que vimos. Pero creo que el que una de las cosas que más me llegó emocionalmente, porque se notó en él la comprensión de que no era el síntoma el problema, sino lo que estaba por detrás. Como eso, viste, que le llegó bien profundo sí, en realidad todo esto que tenía a sanar, y yo me estaba preocupando por este síntoma y en realidad era otro, nada todo que ver. esto que me estaba afectando tanto y cómo lo logré transformar también, ¿no? Se continúa después de, Entonces, de una reparación, vamos a decir reparación, vamos a tratarlo de un tipo mecánico. Sí. Después se continúa, ¿verdad? Con la terapia, se continúa con el proceso para ver otros factores. En sí, trabajamos enfocado a un síntoma o a una situación conflictiva hasta que llegamos a la raíz y lo que la persona ahí ya necesita seguir trabajando en ella misma. Mantenemos como un seguimiento a través de mensajes como para ver cómo siguió, y si necesitamos marcar otra sesión para trabajar algo que surgió en relación a ese tema, lo trabajamos. Sí, ahí es como que es como muy enfocado en eso. Después, si la persona ve que tiene otras cosas que van surgiendo, ya sea en consecuencia o que le pasan también en paralelo en su vida, bueno, ahí ya es como otro tratamiento enfocado en eso, ¿no? O sea, en ese otro síntoma o en ese otro conflicto. Y es como una terapia como medio intensiva y puntual de parto de esto, bueno, llego a esto, y a veces a la transformación total y a veces a algo que lleva su proceso y la persona lo continúa, y bueno, seguimos en contacto igual para ir, si necesito aportarle algo, para ir ajustando, estar ahí. Bueno, tenés un gran repertorio, impresionante. Los registros akáshicos, recién me acabo de fijar porque me cuesta decirlo, tuve que mirar cómo es, akáshicos. es horrible no poder pronunciar una palabra. Yo tuve una experiencia, para que te sepas, estuve con Sol María, una experiencia, y puedo decir que es inolvidable. Y no soy persona que frecuenta lugares, pero me dijeron, no, tenés que ir, tenés que abrir la mente. Y la verdad fue una experiencia brutal contigo, Sol María, te lo digo así presente ahora en el podcast, que me marcó. Y todavía fui 2 veces porque no me convencía. Yo fui la segunda vez y dije, voy a ir porque no puede ser, y me pasó exactamente lo mismo con los registros akáshicos, que para que entienda la gente, ella se conecta, que no sé con quién, te puedo preguntar con quién es la conexión.
Sí. Cada ser tiene sus guías. Son seres ascendidos que están asistiéndonos desde otros planos para nuestra evolución. Entonces, cuando abrimos los registros nos conectamos con esos seres que nos hacen de intermediarios con nuestra información y a veces directamente con el alma de la persona. O sea, hay veces que no están estos intermediarios y directamente conectamos con la información del alma. Wow, o sea que puede ser un antepasado mío, puede ser el alma, mi alma, ¿no? Podría decir. ¿Los guías? Sí, los guías. ¿Decís? Sí. No, sí, la conexión. Guías. Sí. Bueno, cuando se da esa conexión, cuando conectamos con los guías son seres ascendidos, como te decía, que puede ser que tengan vínculo con nosotros o no, o sea, vínculo de otras vidas, o que simplemente por su función, por lo que ellos han desarrollado en sus vidas, nos sirva para lo que nosotros necesitamos desarrollar en esta vida. Y por eso están como guías. Pero a veces conectamos directamente con el alma y en eso es como, yo lo represento con un libro, ¿no? Como que estamos leyendo un libro, yo hago preguntas y en el libro encuentro las respuestas y te lo voy diciendo. A mí la información me va llegando a través de imágenes, a través de sensaciones corporales, a través de algo que me está hablando y me está diciendo esa información y yo te voy diciendo todo eso que me llega. A veces pasa así que aparecen seres queridos de esta vida que te dan algún mensaje o que tienen que ver, o sea, justo capaz que es algún familiar fallecido reciente o alguien que era especial para vos y aparece y bueno, sí puede ser que se canalice algo de parte de él, pero no es que esa persona me está dando la información del alma del que viene a consulta, no. Es algo como muy puntual que puede darse dentro de la sesión. Y doy fe porque Sol María, en la sesión que tuve personalmente hace mucho tiempo, ya hace como 2 o 3 años, fue durante pandemia, creo que fue que tuve contigo. Sí, fue hace. Sí. Dijo cosas que no la podía saber nadie en la vida. Doy fe absoluta que cuando me dijo cosas yo quedé... Pero cosas puntuales, no estamos hablando de tirar fruta o a veces mucho dice, como decimos en la jerga, el famoso cuento gitano. No. Eran cosas extremadamente que no las podía saber nadie y ella se canalizó y bueno, y me ayudó mucho y estoy agradecido por eso, Sol, porque la verdad fue un antes y un después. Hoy por hoy te dedicas plenamente a esto, ¿sí? Te cuento, bueno... Nombré lo que más, vos entras a mi web y vas a ver que por lo que más me consultan es por registros akáshicos y biodecodificación, pero en realidad en el camino me he formado muchísimas técnicas como constelaciones familiares o regresiones, o sea, Reiki, muchas técnicas porque todo se complementa y también hace al abordaje en la consulta, ¿no? Pero si bien yo me dedico a esto, enteramente a esto, yo también me formé en diseño industrial en la facultad. Y dentro de esa área voy más por el lado del diseño social, o sea, no es diseño de productos, sino buscando más esto de poder colaborar en la transformación sistémica en las diferentes áreas, más en lo educativo, en el área social, bueno, las diferentes áreas de la sociedad. Y hoy en día estoy entrando un poco en lo que es el acompañamiento de las organizaciones a transformar un poco las organizaciones internamente desde una mirada regenerativa, es un poco lo que hago en consulta a nivel individual, pero a nivel grupal. Como para todos, sí, como masivo. está bueno. Así que bueno, te dedicas a todo eso y bueno, y directamente ya sabemos que vamos a dejar las redes sociales de Sol y vamos a dejar la página web en este podcast para que quiera consultar, quiera acercarse a ella, ya está disponible, está los números, tiene su página que es Sol Gabay. Solgabay.com, que ya directamente pueden entrar ahí pueden ver toda la experiencia y todo lo que realmente su repertorio, lo que abarca a nivel cura, terapia y todo lo demás. Así que bueno, Sol, te agradezco un montonazo, la verdad, por haber estado en este podcast. Muchas gracias, aportaste un montonazo, espero que ayude a muchos por este medio y se acerquen y te puedan obviamente curarse, ¿no? Porque más allá de todo nos podemos curar. Que es eso, curarse, tratar de curarse por dentro, por fuera y por toda esa ramificación del ADN y de nuestros ancestros que a veces nos joden o nos complican la existencia en este plano. Así que bueno, muchas gracias, Sol, por estar.
Gracias.